El tema de la reencarnación, es decir, de la evolución del alma a través de múltiples encarnaciones, es una cuestión central en muchas filosofías y religiones orientales, incluyendo el budismo, el hinduismo, el taoísmo o la teosofía. Sin embargo, dentro del cristianismo este concepto ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones, llegando hasta el punto de ser censurado por razones políticas cuando la religión cristiana se convirtió en la doctrina oficial del Imperio Romano. Esto ocurrió a pesar de que la concepción de la reencarnación se encontraba claramente en la Biblia y era profesado por algunos padres de la Iglesia. La promesa de la resurrección en el cristianismo, anunciada por Dios desde los principios de la humanidad, es la doctrina fundamental que aparece a lo largo de las páginas del Libro Santo. El mensaje de la resurrección se presenta exclusivamente para los humanos mortales, ya que, invariablemente, es necesario morir para poder resucitar. Esta noche, desde Luces en la Oscuridad, queremos conocer las diferencias entre estos dos actos, la reencarnación y la resurrección, y plantear numerosas cuestiones. ¿Es posible que el alma de una persona fallecida se encarne en una que acaba de nacer? ¿De qué manera concibe el cristianismo la idea del karma y del dharma? ¿Quién prohibió la reencarnación en la religión cristiana? ¿Cómo conciben ambas religiones la idea de la existencia de otras dimensiones? Bien, pues para ayudarnos a dar respuesta a cada una de estas preguntas, contamos con la ayuda de dos expertos, con Luis Pifarré, catedrático y doctor en filosofía. Don Luis Pifarré, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Ramón Martí Comes, catedrático de historia y representante del Centro Budista Tara de Barcelona. Don Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los dos. Si os parece, y antes de empezar de lleno con el tema que hemos planteado, ¿nos podrías explicar en qué consiste, por ejemplo, Luis, la resurrección? Bueno, así en directo hablar de resurrección puede ser un poco, yo diría, antidigesto, ¿no? No obstante, sí que me gustaría aclarar una serie de consideraciones que has hecho. Sí. Decir que el cristianismo defendía la reencarnación. Yo no conozco ningún padre de la Iglesia que defendiera la reencarnación. Que la defendió desde el punto de vista filosófico fue Platón, con la metempsicosis, pero ya prácticamente en la filosofía, digamos, de Occidente, no ha habido casi ningún filósofo, hasta Schopenhauer, que hayan defendido el concepto de reencarnación, como que el ser humano se va dispersando en distintas entidades. Y el cristianismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca han defendido la reencarnación. Por eso un poco me ha llamado la atención ese planteamiento de carácter histórico que decías, pues que la Iglesia en un momento determinado prohibió este concepto que había estado incrustado en el pensamiento cristiano, cosa que por lo menos por la información que yo tengo, pues no es así, ¿eh? Me refería que a lo mejor, evidentemente, a la Iglesia Católica no le interesó. Más bien es una cuestión de concepción antropológica, ¿no? Porque claro, hablar de la reencarnación, de la resurrección implicaría primero esclarecer qué es el ser humano, porque claro, si estamos hablando de la persona, primero hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque en cualquier caso son dos palabras que han estado intrínsecas desde el inicio de los tiempos, tanto resurrección como reencarnación. Desde el punto de vista budista, por ejemplo, se habla de reencarnación que no de resurrección de los muertos. Por ende, también podrían ellos pensar exactamente lo mismo, ¿no, Ramón? Estaría muy bien que antes dejáramos claro que cuidado con las palabras porque nos pueden inducir a error. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis, de que antes tendríamos que tener claro pues lo que es el ser humano, ¿no? Para poder hablar de estos temas que son muy delicados y son temas básicos y temas profundos y bonitos. Y lo que pasa es que yo tal vez el pack sí lo ampliaría, ¿no? O sea, ampliaría un poco el pack en el sentido de que yo lo vería en tres momentos que vuelven a reencontrarse, que serían vida, muerte y reencarnación desde el budismo. O sea, no es separable, entonces, porque si no se parte de esta idea, entonces, claro, parece que vayas a reencarnar algo, entonces esto sería interesante verlo, que desde el budismo, cualquier fenómeno, hay diferentes niveles de estudio, ¿no? Cualquier fenómeno está sobre todo caracterizado por su impermanencia. La idea, Ramón, Luis, de hoy de concebir este espacio y además con dos expertos en la materia como sois vosotros dos es dejar claro de alguna manera, tanto para un postulado como para otro, más que entrar en divagaciones de metafísica o metapsíquica o de postulados muy concretos, sino que para el católico, para el cristiano que cree en la resurrección de los muertos, ¿de qué estamos hablando? Y por otro lado, cuando vemos que hay tantas filosofías en el mundo que nos hablan de reencarnación, hablamos del karma, del dharma, de la rueda del samsara, del nirvana, estamos hechos un poco de líos, ¿no? Claro, por esto va bien aclarar conceptos ahora para simplificar, ¿no? Que es de lo que se trata el programa, ¿Dónde ¿no? convergen estas ideas? ¿Dónde estamos? ¿Estamos hablando de lo mismo pero con palabras y con tildes diferentes o son cosas totalmente contrarias? A ver, yo lo que creo que tenemos de común, en el sentido de si se plantea lo que tú te interesa, ¿no? Los paralelismos o parecidos que hay detrás de estos conceptos, es que tanto en el concepto cristiano como budista se queda claro que la muerte no es el final. En esto se coincide, ¿no?
La muerte forma parte de la vida, forma parte del camino, forma parte de tu amor. Entonces, yo creo que aquí es donde puede haber el punto más de... ¿Tú crees fervientemente que una vez muertos nos reencarnamos, volvemos a la vida en otra materia, en otra persona? O sea, el budismo niega los dos extremos, que sería el nihilismo, o sea, que nada queda, todo desaparece de nuestro ser, para decirlo así. El yo ya no existe para nunca jamás. Niega ese extremo y niega el otro extremo del eternalismo, o sea, que el mismo yo permanece eternamente en la presencia de Dios. Se mantiene la solución o se admite el término medio, ¿no? Entonces, en este término medio es donde está la reencarnación, que sería la continuidad de este yo, pero no en todos sus agregados, sino simplemente en una parte de los agregados, que son los de la conciencia, factores composicionales, sensaciones, etcétera. Mientras que los agregados de forma son los que no pasan a la siguiente vida. O sea, una persona que muera nunca podría reencarnarse de alguna manera en una piedra. No, claro, nunca podría reencarnarse en un animal, en un insecto, sí. en función a su karma, en función a su dharma. En función de su karma. Karma es la ley de causa-efecto, karma es la acción, es lo que acumulas y es lo que queda, la impronta que queda en tu continuo mental. Y entonces en este continuo mental esto continúa, entonces el karma es decisivo. Cuanto mejor karma, mejor. Cuanto peor karma, peor. Mientras que dharma, por dharma se entiende el conjunto de enseñanzas que tú usas para llegar a la budeidad. Luis, yo entiendo que tú eres católico. ¿Cómo entiendes este postulado de los budistas, de los hinduistas, el cuerpo del ser humano cuando resucita? ¿Cómo resucita? Voy a plantear lo que es la resurrección que antes me has preguntado, dicho de un modo así un poco a pinceladas, porque es un tema muy amplio de describir, pero el hecho es que en el Antiguo Testamento ya se anuncia la salvación del Mesías que salvará a Israel, y esto se pone en cumplimiento con la venida de Cristo en la tierra, que asume la naturaleza humana, con todo lo que implica de asumir todas las realidades del orden temporal y social, como es la familia, el trabajo, el sufrimiento, el amor, la enfermedad, la paz, las asume el mismo Dios, ¿no? Un Dios que no ha tenido inconveniente en hacerse humano. Y aquí que en el cristianismo todo lo que implica de dimensión material y de la realidad del entorno tiene una importancia decisiva, lo material y lo espiritual, que en definitiva es un poco la composición del ser humano. Es una única realidad con dos dimensiones, material y espiritual. Por tanto, un cristiano es materialista, pero es un materialismo abierto a la trascendencia, abierto al espíritu, porque el mismo Dios ha asumido esta naturaleza, ¿no? Es un hecho que si se reflexiona en ello te quedas realmente bastante pasmado. El hecho es que Cristo en su vida pues ya anunció que Él es la resurrección y la vida, lo dicen las hermanas de Betania, Marta y María. Él dice que es la vida y la vida abundante, Cristo es vida, y que a través de la muerte en cruz pues nos redime con el derramamiento de su sangre, dando su vida por los demás hasta el extremo, que dice San Pablo que no tuvo inconveniente en darnos hasta la última gota de sangre, ¿no? Pero el hecho es que a través de la muerte viene la resurrección, como dice que el trigo si no muere y fecunda no puede fecundar la tierra para que salga el trigo que nos va a nutrir y nos va a alimentar. La resurrección, de hecho, tenemos como referencia real al mismo Cristo que resucitó, y fueron testimonios desde las mujeres que fueron al sepulcro, lo vieron vacío, los mismos del Sanedrín y los soldados romanos que dijeron que había desaparecido el cuerpo, que ha pasado, y entonces dijeron, bueno, pues intentemos, dijeron los fariseos, los sacerdotes, los sanedrines, una serie de personas que han robado el cuerpo, ¿no? Otros testimonios son los apóstoles, son Pedro, Juan, que van al sepulcro y testimonian que allí está solo el vestido del Cristo, ¿no? Bueno, lo que viene a decir es que el ser humano en sí mismo, como tú antes decías, no muere. Es el espíritu, no está condicionado, no va a remolque del hecho biológico, el hecho corporal, porque el espíritu, sus facultades, la capacidad de conocer, que es la inteligencia, la voluntad, que es la capacidad de amar, el concepto de libertad que nos da este sentido de la propia entidad personal. Y esto hace, es la gran esperanza del cristianismo, que pues vamos realmente a tener una vida eterna, pero en plenitud, viviéndola en intimidad con Dios. Ahora, respecto a la reencarnación que tú decías, a mi modo de entender, plantea toda una serie de problemas, ¿no? De entrada dices, a nivel experimental, si yo he vivido en otra realidad, tendría que tener alguna experiencia, algún recuerdo. Por otra parte, eso implica una dispersión existencial que de algún modo pues ponen en entredicho la propia individualidad. En el cristianismo decimos que mi yo, que ha nacido ya vive la eternidad porque nunca morirá. Es un yo personal que tengo intransferible, que Dios me ha dado y que nunca me va a quitar. Por lo tanto, mi propia autoconciencia nunca desaparecerá. No quedaré fundido en un magma, en un todo, en el que quedaré disperso, en una especie de realidad, por así decirlo, inexplicable, sino que yo creo que es, en ese sentido, perfectamente racional, porque en el cristianismo se dice que la fe y la razón van en conjunto. Esas realidades que de algún modo desbordan nuestra capacidad de conocimiento, aunque desborden esa capacidad, no implica que sean irracionales, sino que están de acuerdo con esa dignidad, con ese valor, con esa maravilla que es cada ser humano, con todas sus facultades de conocimiento sensible, intelectual y toda una serie de capacidades que realmente van mucho más allá de lo material. La materia no puede explicar ahora mismo que yo te esté delante tuyo dándote una serie de razonamientos a través de un lenguaje
significativo de universales, de conceptos, que implica que estamos mucho más allá de la materia, que no necesitamos cada cosa que te diga tenerla que exponer a nivel experimental, sino que tú me captas perfectamente toda una serie de razonamientos que te voy haciendo, y eso implica que en ti pues hay una serie de causas que te permiten realizar una serie de operaciones que evidentemente la materia es imposible que pueda realizarlas. Ramón, ¿tú crees que los budistas o las personas que creen en la reencarnación estáis dispersos existencialmente? Cualquier tipo de aferramiento trae sufrimiento. Entonces, el punto de partida de Buda, Buda experimenta el sufrimiento, descubre cuáles son sus causas, cómo salir de él. Y entonces, desde el budismo hay que estar muy, muy alerta con este yo. Este yo que protegemos, lavamos, cuidamos, paseamos, este yo nos puede traer muchos problemas. Entonces, aquí es donde podemos estar en una pérdida existencial, porque nos aferramos a un yo que no existe. En realidad es una imputación que nuestra mente hace sobre un yo. Entonces, el creer que es un yo eterno, un yo inmutable, desde el budismo esto no es así. O sea, el yo es una imputación sobre una base. Una imputación que realiza la mente sobre una base, en esta base hay unos agregados. Entonces hay que ir con mucho cuidado, porque si no tienes claro que este yo es totalmente cambiante. ¿Ese yo quién es? Ese yo es el que tú, por ejemplo, imputas, ¿no? O yo imputo. O sea, Estás hablando de Dios. No. ¿Quién es ese yo? Yo mismo, ¿no? Entonces, el ego. Sí, claro. Y entonces aquí está el problema, ¿no? El problema está en que este ego malentendido puede provocar egoísmo, egocentrismo, y aquí aparece el sufrimiento. Entonces lo que hay que dinamitar es el ego. Dinamitarlo en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de que tú no puedes estar al servicio de este ego, que es un ego inmutable, invariable, porque en realidad no es así. El yo en realidad es una realidad totalmente cambiante, impermanente, ¿no? Y en este proceso de impermanencia y de interdependencia, porque es lo que en realidad lo define, también está incluida la reencarnación. O sea, la reencarnación forma parte de este ciclo permanente, continuo, y de imputar sobre un yo que no es real, ¿no? Entonces, la budeidad, de alguna manera, es cuando tú realmente percibes sin límites, ¿no? ¿Dónde está el error de esta percepción? Desde luego el budismo es una filosofía de vida más que una creencia o más que un credo o más que una religión. Sí, es una forma de entender el mundo. Seguro. ¿No? ¿Dónde está el alma, entonces? Bueno, pues el yo que decíamos que parece si es real o no, y yo tengo muy claro, puedo revivir toda una serie de recuerdos en mi memoria, en mi afectividad, de mi infancia, de cuando tenía 10 años, de cuando tenía 15, 20, o sea que es una película de mi vida en que soy yo mismo que estoy realizando este tipo distinto de acontecimientos, a pesar que mi cuerpo cada 3 o 4 años sufre mutaciones en el orden biológico, casi prácticamente total. Es decir, que mi cuerpo ha sufrido distintas variaciones de cambios de carácter químico, porque nuestro cuerpo es una composición química, después viene, digamos, el bios, la vida, y después toda la parte racional, psíquica, intelectual y espiritual, ¿no? Que es lo que de modo explica que el ser humano opere con esa serie de capacidades de todo orden que realmente, cuando uno lo reflexiona, ya decimos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Mirar al ser humano viéndolo en sus cualidades reales, realmente eso te lleva, te proyectas a Dios, el ser humano nos proyecta hacia Dios. Bueno, por lo tanto, el yo es una realidad que yo experimento continuamente, el yo de mi libertad, el yo de mi sufrimiento. El sufrimiento, yo diría que en cierto modo no hay que cogerlo en plan masoquista, pero sí que es una realidad humana que, si se enfoca debidamente, puede ser un momento en nuestra existencia que nos puede dar una gran madurez, una gran comprensión de los demás y una gran, por decirlo, riqueza interior, el sufrimiento. Y tenemos ahí distintos testimonios de la Guerra Mundial, desde Víctor Frank, desde Ana Frank, desde Etty Lessum, pues que han sido personas que han tenido unos tremendos sufrimientos, pero le han dado un sentido trascendental a ese sufrimiento, y vemos que son personas de una riqueza, de un contenido interior realmente maravilloso, ¿no? Es decir, que el sufrimiento en sí mismo, aunque hay que intentar pues amortiguarlo, rechazarlo en sí mismo, ahora cuando viene, porque a veces el ser humano, queramos no, lo decía Ortega y Gasset, el ser humano, la vida es peligro, la vida es sufrimiento, en cierto modo, si le sabemos dar un sentido y un cauce adecuado, esto nos madura y nos enriquece como personas, a pesar que hemos de luchar para que seamos felices, hacer felices a los demás. Por otra parte, el yo hay que cultivarlo, y esto no es egoísmo. El egoísmo sería un yo que da vueltas a sí mismo y se le mira al ombligo y no tiene en cuenta a los demás. Pero yo sí que tengo que tener en cuenta y tengo que tener la responsabilidad de tener un conocimiento, de enriquecerme, porque así, en la medida que yo me enriquezca, podré dar y transmitir esa riqueza a los que están a mi entorno. Claro. Son filosofías que... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Ajá. Qué bien, qué interesante. Sí, no, claro. Y, hombre, hay cosas concordantes. Evidentemente. Y además, claro, el programa es que parte justamente de uno de los puntos, como tú has dicho, metafísicos, donde pueden haber divergencias. Y aquí el Dalai Lama lo tiene clarísimo. En realidad, la religión, cualquier religión, y en esto se parecen y en esto son todas válidas, es una manera de aportar amor, de aportar felicidad. Entonces, en esto estamos totalmente de acuerdo. Estoy también totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis en cuanto que el sufrimiento es enriquecedor. Esto también es muy importante. Y también esto importante en él, de que el yo es este continuo
continuo, ¿no?, de experienciar. Pasa que en el budismo, ni hacia un lado, o sea, ni antes de nacer, ni hacia el otro, pone unos límites como pone el cristianismo. Aquí es donde está la diferencia. Dios nos aporta luz, conocimiento, nos amplía el horizonte de nuestra capacidad de comprensión. Nos hace penetrar en el ser humano con una profundidad y una hondura muy superior si te quedas en la pura realidad exterior y la simple semejanza fenoménica, sino que penetras en el hecho de su alma, de su espiritualidad, de sus sentimientos, de su realidad interior, con lo cual tienes una concepción de la persona, si vives con autenticidad tu cristianismo, pues desde una perspectiva muy profunda y que te hace incluso tener esa relación de empatía con las personas de por sí, por el hecho que los valoras en lo que son en plena realidad. Entonces tú me decías, pues la pregunta iba un poco enfocada que si no existiera religión, ¿qué pasaría con la Vamos a ver, humanidad? el ser humano no es un problema de si existe o no existe religión, el ser humano es naturalmente religioso. Lo que quiere decir, relación con alguien superior a mí o con alguien que me trasciende, porque yo tengo plena conciencia que tengo una finitud, que estoy sujeto a enfermedades, que tengo una vida con un tramo determinado, y eso realmente me lleva, a partir de esa realidad del mundo visible, porque se parte, como decía Santo Tomás y Aristóteles, otros filósofos no cristianos, que la realidad no nos engaña, no es una apariencia, está ahí. Yo con mi conocimiento sensible capto esa realidad porque estoy en condiciones, por mi estructura de conocimiento, que me permite, a través de esa realidad, de los colores, de las sensaciones del tacto, después ascender a nivel imaginativo, a nivel de fantasía y a nivel intelectual, ¿no?, a nivel racional. Bueno, con eso quiero decirte un poco pues que la realidad está ahí, la verdad misma que hay que afirmar, porque hoy día estamos en un mundo en cierto modo que hasta se pone en duda la realidad más inmediata, la realidad, por decirlo, que se me da a mí, que se me ofrece como un regalo y que se pone en duda que esa misma realidad sea real o no. Claro, si esa realidad no es real, entonces ya no podemos hablar de nada. Si mi conocimiento más elemental no me permite captar la realidad como es y hablo que esa realidad no sé lo que es, sino que es un sueño, una apariencia, un supuesto cuya realidad está detrás, basta que lo afirmo. Si ya la primera condición para conocer la pongo en duda, entre paréntesis, me quedo en condiciones de no poder hablar absolutamente de nada. Un escepticismo total. En cualquier caso, tendremos que esperar la resurrección de los muertos, el juicio final, para poder saber qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que hemos hecho bien. Pues en parte. En parte. Pero no hay que esperarlo porque nuestra conciencia, Claro. ya lo decía incluso los mismos dramaturgos griegos, en Antígona, de Sófocles, ya se ve que hay una conciencia interior, esa voz interior que avalaba Sócrates también, que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, lo que nos enriquece, lo que nos ennoblece, lo que nos degrada, lo que nos empobrece, lo que nos Luis, perdóname, quita porque nuestra... antes decías que no hay pasajes que ilustren de alguna manera la reencarnación en la Biblia. Hemos buscado en la Biblia y hemos encontrado algún otro pasaje, si me permites. Por ejemplo, durante el pasaje de la transfiguración, Jesús dice a sus discípulos: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaban hablando de Juan el Bautista, Mateo 17, 10, 13, Marcos 9, 11, 13, Lucas 9, 33, explicando que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías, por ejemplo. No era un símbolo en este caso, Elías, que decir el símbolo. Fíjate bien que Jesucristo, cuando entabla el diálogo con sus discípulos o con la gente que le rodea, habla simplemente de que en el cielo, le preguntan, ¿qué será con los saduceos que negaban la resurrección? Pues se enfrenta a ellos y les dijo, bueno, en el cielo seréis como los ángeles, parecidos, ¿no? No dice que seremos igual, porque en el cielo ya no habrá este condicionamiento, digamos, de carácter biológico, no sé qué. Superaremos unas condiciones de plenitud y está hablando de un modo, digamos, desde la perspectiva individual. Elías es el símbolo en la que tampoco tenemos muy claro qué pasó, pero parece ser que en el Antiguo Testamento digo que no murió, sino que pasó a la vida eterna sin necesidad de morir, ¿no? Hay un pasaje también en Juan 9, 1, 3 que habla de su paso de Jesús cuando vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿qué habrá hecho este hombre para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, implicando que el hombre había vivido previamente antes de nacer ciego en la presente existencia. No dice nada de eso. Lo que está diciendo es que la condición de insuficiencia que tiene esa persona dará pie, porque pues hace el milagro de curarle y en eso se verá la gloria de Dios. No está diciendo que este hombre ha vivido una vida anterior. Son interpretaciones esto, Luis. No son interpretaciones. Lo que quiere, vaya, lo que dices tú ahí no pone de relieve ningún hecho que se deriva a la reencarnación, porque en ese sentido implicaría que los antes de la existencia terrenal hemos tenido una existencia anterior, que es un poco lo que dio alimento a todo el planteamiento platónico. Tengo una inteligencia que puedo traspasar toda la realidad, va mucho más allá de mi propia entidad biológica o corporativa, ¿no?, del cuerpo. Y esto es lo que planteó en Platón toda una serie de especulaciones de carácter filosófico. Esperaremos ese juicio final a ver qué es lo que pasa. No obstante, hablando con Ramón Martí sobre el tema de la reencarnación, uno se plantea lo siguiente: si fuera consciente en esas reencarnaciones, Ramón, de lo que he pecado, de lo que he hecho mal en una vida anterior, me reencarno, ¿tendría sentido esa reencarnación, el dharma, el karma, etcétera, etcétera? Porque lo que he hecho mal en una vida anterior, si tengo que reencarnarme, si soy consciente de lo que erré y en lo que pequé,
intentaré ser mejor y más bueno en una vida siguiente. Pero si no soy consciente, me muero. Sí. Nazco mañana en otra forma, en Sí. otro espíritu, en otra persona, pero Ajá. no soy consciente que yo fui Pedro Riba en una vida anterior. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, ¿Para sí, qué sí. me sirve el hablar de ese renacer si al ¿Te fin y al sirve cabo... para llegar a ser feliz? Bueno, sí, yo puedo ser feliz. Yo, por ejemplo, soy muy feliz en el día de hoy y no sé quién fui hace 200 años antes. Pues no tengo perfecto, conciencia. perfecto. ¿La tienes tú, por ejemplo? Bueno, esto no lo voy a contestar. ¿La tiene algún... Sí. los lamas, por Sí, ejemplo, la sí, gente sí, que o vive, sea, los anacoretas, pero la sí. gente de la calle que es budista tienen conciencia? Yo no me he encontrado con ninguno, perdóname, pero que me diga, yo en una vida anterior fui, a no ser que tenga algún tipo de trastorno, a lo mejor, hace 200 años fui Napoleón, ¿no? O sea, de alguna manera No, yo creo que no los somos trastornos... conscientes, no, Ramón, no somos conscientes No. de una vida anterior, porque si lo fuéramos, yo creo que habría más gente buena en el mundo. O sea, desde el punto de vista de la religión católica, Sería una posibilidad. estamos ahí, sabemos Sí, que sí. pecamos o no pecamos gracias a la conciencia, pero desde el punto de vista del budismo, de la reencarnación, Sí. La pregunta es interesante por la reflexión que suscita, ¿no? Y es que yo creo que en la reencarnación, como en la muerte, como en la vida, que es lo que te he dicho al principio, ¿no? Que son tres aspectos que no puedo separar, la mejor manera de entenderlo es como una oportunidad. La vida es una oportunidad. O ya, sea, pero perdona, estamos filosofando un poco, ¿no? No. Intento no filosofar, ¿eh? Yo, o sea, es lo que aplico yo cada día. O sea, en el sentido de que la vida en sí misma no tiene sentido. Tiene sentido cada acción de tu vida. Entonces, si de la misma manera la reencarnación la aprovechas en este sentido, entonces es perfecto. Ahora bien, esta capacidad de reconocer tus vidas anteriores, hay seres que la tienen. Incluso Bueno, pero hay seres contados. No te Seres creas. contados, Por ejemplo, en Ramón. India hay niños que han recordado su vida anterior, que vuelven a encontrar a sus padres. Incluso hay seres que en el momento pero de... ¿cuántos millones de seres estamos en el mundo para que me hables de una persona? También hay personas que tienen facultades o dones especiales de evidencia, o de clarividencia, o de mover objetos con la mente, o de, perdóname la expresión, o de ponerse al revés aguantándose con las manos haciendo el pino y se mantienen y hacen cosas extravagantes que salen en televisión. Pero ¿eso a mí qué me aporta? No me lleva a ningún sitio. Si tú me dijeras, no, es que de cada 1000 personas, 900 ven y se acuerdan de una vida anterior. Caramba, a lo mejor hasta nos cambiaríamos de religión, porque nos estaríamos dando cuenta que en una vida anterior lo hicimos tan mal que ahora nos hemos convertido en gente muy fea y tenemos que hacer cosas buenas. Pero ya ves, ¿no? te voy a decir algo muy sencillo, espero. Es que tú imagínate cosa más evidente que los resultados kármicos de esta propia entrevista, o de la comida de mañana, o del trabajo de mañana, que sabemos que nos van a aportar resultados negativos y no somos capaces de modificar. Entonces, en realidad, es una concepción un poco negativa del futuro. ¿Por qué me va a traer cosas negativas el día de mañana? No, perdona, no es. No te he entendido. O sea, para ti parece ser que sería importante, ¿no? El hecho de que estadísticamente hubiera mucha gente que... sería importante el saber reconocer en una vida actual quién fui, en qué pequé, la reencarnación. Sí, es el tema de esta noche. Lo que se dice, esto es un proverbio tibetano que dice, si quieres saber lo que fuiste en otra vida, mira lo que eres en esta. Pasa que, claro, es que no tenemos tiempo. Te tendría que explicar, por ejemplo, qué signos de la vida actual son reflejo de comportamientos y karmas adquiridos en vidas anteriores. Por ejemplo, la belleza. ¿Dónde está la evolución entonces, Ramón? La evolución de cada ser. Claro, de cada uno de nosotros. Justamente de esto se trata. Esta es la apuesta de vivir, ¿no? La evolución está en que tú decides justamente expandir este yo, hacerlo más amplio, más bello, más tolerante. En definitiva, tanto una religión como otra, si lo haces bien, tendrás un buen regalo, un buen dharma. Sí. Si lo haces mal, te condenarás a los infiernos. La simplificación un poco, ¿no? Claro, muy simplificado, pero en cualquier caso estamos hablando de eso, ¿no, Luis? Bueno, estamos hablando de que el ser humano, realmente si quiere ser feliz, lo puede ser ya de un modo, no diré pleno, por aquí en la Tierra, ¿no? Y esto ya incluso lo han visto los pensadores griegos, viviendo la virtud, que es desarrollar todas esas capacidades naturales que tenemos, de la amistad, de la generosidad, de la sinceridad, de la responsabilidad, de la libertad, y al mismo tiempo el conocimiento, ir conociendo para tener más autoconciencia de quién somos y así ser más capaces de asumir nuestras propias responsabilidades como consecuencia de nuestra libertad. Entonces, lo que sí podríamos decir que la vida en ese sentido y con esa proyección, de algún modo, pues responde a lo que ha dicho en la última cíclica Benedicto XVI sobre la esperanza que nos salva. O sea, que el ser humano no es, por así decirlo, una cadena sin sentido, no es una realidad que se pierde en la nada, en un agujero absurdo y irracional, porque entonces la vida es que no tendría ninguna explicación del por qué estamos poseídos de toda una serie de capacidades tan sorprendentes, ¿no? Tú ten en cuenta que nuestro cerebro, por ejemplo, en cada décima de segundo realiza una cantidad de pensamientos que no tiene ni comparación de lejano con un ordenador, ¿no? Claro, ahí está, esos son hechos reales, son hechos experimentables, no son teorías abstractas, sino que se comprueban, se verifican en cada momento. Lo que se trata es que nosotros, con nuestras condiciones naturales, intentemos ahondar en ese entorno que nos rodea para descubrir las maravillas de las que estamos rodeados. Algunas creencias como la budista opinan que el alma después de la muerte se separa del cuerpo para encarnarse en otro, pero
pero por el contrario, religiones como el cristianismo afirman que no es posible la reencarnación sino la resurrección, es decir, el acto de volver a la vida física o espiritual después de haber pasado por el trance de la defunción. Esta noche en este tiempo de radio hemos intentado entender en qué consisten estos dos actos, el de reencarnación y el de resurrección, cuáles son las religiones que las profesan porque la reencarnación fue eliminada de la Biblia y de qué modo el budismo afirma y por otra niega la existencia de la misma. Para ello hemos contado con la ayuda de dos expertos en la materia, con Luis Pifarré, catedrático y doctor en filosofía, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Luis, muchísimas gracias. Yo te los doy a ti por atendernos. Eres muy amable, muchas gracias. Y con Ramón Martí Comes, catedrático de Historia y representante del Centro Budista Tara de Barcelona, a quien también le damos las gracias. Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.